pues, voy a grabar la clase para aquellos que no pudieron entrar en este momento. Eh, eh, si hay algo, que quieran preguntarme, pueden interrumpirme, si, pues, a veces es necesario. Profesor, ¿me escucha? ¿Se me escucha? Bueno, vamos a abrir el ejemplo aquí, el ejemplo 3. En este ejemplo es el último que vendría en sus copias de segunda ley de Newton. Y bueno, este problema trata sobre un sistema de accionamiento. A la antigua se le llama malacate. Y pues no es más que una polea que tira de una caja por medio de un cable. Y entonces dice aquí, en pocas palabras, que la caja, ¿cuál sería la tensión mínima para que la caja permanezca, permanece en reposo, empiece a deslizarse hacia arriba? Lo voy a tratar de traducir. Si, eh, si la caja permanece en reposo, pues se hace un análisis de equilibrio, es decir, una suma de fuerzas igual a cero. La pregunta es, ¿qué tensión debe de ejercerse para que la caja empiece a deslizarse hacia arriba? Pues aquella que sea mayor a la que calcule para mantener el equilibrio. Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas y concluyo que la tensión para mantenerse en equilibrio, por decir un ejemplo, son 1200 newtons, quiere decir que cuando esa fuerza sea mayor de 1200, la caja empezaría a deslizarse hacia arriba. Cuando la fuerza en el cable sea mayor de ese valor. Entonces, la pregunta va a ser, la respuesta a la pregunta que me hacen se va a plantear de ese modo. Hago una suma de fuerzas, veo qué tensión necesito para mantener el equilibrio y la respuesta la voy a emitir en función de eso. Si mi tensión para mantener el equilibrio son 1200, pues cuando esa tensión sea mayor de 1200, en la caja empezará a deslizarse hacia arriba. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Ya ahorita vemos lo del otro inciso, pero básicamente esa es la base de la solución. Entonces vamos a empezar a plantear un planteamiento de la primera ley de Newton o de equilibrio. Tenemos, como habíamos y hemos estado diciendo, énfasis en el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre de la caja básicamente consiste en tres fuerzas. Perdón, en cuatro fuerzas, que son la tensión, que es la que podría hacer que la caja se mueva hacia arriba o bien que no se deslice hacia abajo. La fuerza de fricción, que en este caso la estoy representando en sentido hacia abajo, el peso y la normal. Bien, ¿por qué la fuerza de fricción la represento hacia abajo? ¿Alguien me puede decir? Porque la fuerza de fricción va en sentido contrario de la tensión para que no exista un movimiento si estuviera en equilibrio. No exactamente. ¿Qué es el sentido de movimiento hacia dónde va la caja? A ver, ¿cuál sería el sentido del movimiento? Es que se supone que si está en el equilibrio, tienes que tener la fuerza de fricción para que se mantenga ahí. Por eso sería en sentido contrario, ya que como el plano está inclinado a 30 grados, tendría que bajar teóricamente hacia la izquierda. Mm, Pero sí es cierto, porque está al revés. Bueno, vamos a decir que este sistema va a ser analizado en equilibrio, o sea que no hay movimiento. Sin embargo, nosotros para darle sentido a la fuerza de fricción, como sabemos que la fuerza de fricción debe de representarse en sentido contrario del movimiento, la pregunta importante que hago, y ya lo he hecho antes, es si no hay movimiento, ¿cómo supongo la fuerza de fricción? Puesto que no hay movimiento y esta debe suponerse en sentido contrario al movimiento. Bien, el hecho de que no haya movimiento, obviamente no significa que no hay fuerza de fricción. De hecho,
puede ser todo lo contrario. Gracias a esa fuerza de fricción puede que no haya movimiento, sino más bien el planteamiento, la pregunta es, ¿qué tensión en el cable debe ejercerse para que la caja empiece a deslizarse hacia arriba? Si la pregunta está implícito en la posibilidad de que ésta se moviera, ¿hacia dónde se movería? Entonces aquí cuando el autor dice para que la caja empiece a deslizarse hacia arriba, entonces con eso ya nos está dando una dirección, un sentido del movimiento, digo, del supuesto movimiento. En caso de que yo quisiera que la caja se mueva hacia arriba, ¿para dónde, cuál sería la tensión mínima para que empiece a hacerlo? Como me está diciendo el autor que la caja empezaría a deslizarse hacia arriba, entonces no hay movimiento, pero si ocurriera o necesito que ocurra en un cierto sentido, entonces, ¿para dónde iría la fuerza de fricción? Pues en sentido contrario de ese supuesto movimiento. Ojo, se esté dando o no el movimiento, entonces ya hay una suposición de hacia dónde sería. Por lo tanto, como sería hacia arriba, la fuerza de fricción iría en sentido contrario de ese supuesto movimiento, aunque no exista o no se esté dando en mi análisis. Es el mismo caso del auto, del ejemplo anterior. El auto, si se deslizara y pusiera en peligro o en riesgo, estaría deslizando fuera de la curva. Entonces, las fuerzas de fricción tendrían que ir en sentido contrario de ese supuesto movimiento que tendría el auto, que sería a causa de la fuerza centrífuga. Entonces, aunque el análisis del auto es de equilibrio, hay un supuesto movimiento que se estaría dando. Si se diera, se daría hacia afuera de la carretera en sentido de la fuerza centrífuga. Por lo tanto, la fuerza de fricción tendría que ir en sentido contrario. Bien, entonces esto lo hago énfasis porque en los sistemas que se encuentran en equilibrio, aunque estén en equilibrio, debes de suponer hacia dónde ocurriría un posible movimiento en base al planteamiento que el autor te está haciendo. Y en función de eso, la fuerza de fricción debe de colocarse en sentido contrario de ese supuesto movimiento. Entonces, aquí el supuesto movimiento que se daría sería hacia arriba y por lo tanto la fuerza de fricción hacia abajo. No sé si queda claro, ¿alguien quiere comentar algo, preguntar? No. ¿No? ¿Todo No. bien? Ok. Bueno, entonces ya planteé la tensión paralela a la superficie, la fuerza de fricción en sentido contrario, la normal siempre perpendicular a la superficie y el peso pues siempre vertical dirigido hacia abajo. Los ejes se alinearon, como ya lo había dicho, en función de que el mayor número de fuerzas, en este caso 4, queden alineadas con los ejes. Y nosotros sabemos que si los ejes se alinean con la superficie inclinada, 3 fuerzas quedarían alineadas y solo una no, que en este caso es el peso. Por lo tanto, quedan alineados de esa manera. El peso, al no quedar paralelo a los ejes, para hacer mi descomposición cartesiana, lo sustituyo por un WX y un WY. No sé si haya duda del sentido que tiene WX y WY. No. ¿No? Ok, bien, vamos a continuar. Entonces, tengo 4 fuerzas. Tensión, normal, fuerza de fricción y peso, pero el peso a su vez va a ser sustituido por una componente X y Y. Entonces, 1, 2, 3, 4 pasaron de ser 4 fuerzas a ser 5. ¿Sí vamos bien? Sí. El Sí. peso es sustituido por estas dos. Entonces podemos decir que si quisiéramos hacer un nuevo diagrama de cuerpo libre, yo no considero que sea necesario. Si quisiéramos hacer un nuevo diagrama de cuerpo libre, en lugar del peso solamente pondríamos a sus equivalentes WX y WY. Entonces, tanto es válido este diagrama como el que solo estarían las 4 fuerzas o en lugar de estar las 4 estarían estas 5 que tengo en azul. Todos esos diagramas serían válidos. Pero obviamente el que pretendo al final es aquel donde ya todas las fuerzas están alineadas con los ejes, que sería el de estas 5 fuerzas que tengo en color azul.
Bien, lo siguiente y lo recomendable es desglosar qué fuerzas se pueden calcular. En el caso de que se puedan calcular numéricamente, en este caso Wx es calculable y pues según la trigonometría pues sería el peso por el seno de 30. Obviamente este 30 se proyecta entre la normal y el peso y pues es la cuestión de, pues es una cuestión de trigonometría, ¿no? Entonces Wx es calculable. Wy es incluso también calculable. Aunque ahorita aquí dice que Wy es el peso por coseno de 30, lo cual es pues muy claro para nosotros. Más adelante vamos a ver que por una sumatoria de fuerzas en Y, pues también representaría la normal. Pero bueno, si desglosamos Wx, Wy son calculables. Seguido, la fuerza de fricción también es algo que se puede calcular. Eh, Sabemos que una fuerza de fricción será la normal por un coeficiente de fricción. Entonces, esa normal, vamos a ver más adelante, ahorita me estoy como adelantando, esa normal es el peso en Y, que da 1019, y pues el coeficiente de fricción es estático para mantener el equilibrio, y pues ahí tenemos ya los resultados de estas. Entonces, empezamos a hacer el planteamiento. Aquellas fuerzas que ustedes desglosen y vean que inicialmente no se pueden calcular, hasta que no plantees, por ejemplo, que la normal es igual al peso en Y, las pueden dejar así, las pueden dejar así. Y más adelante, pues van a tener la necesidad de calcularlas o de saber si se pueden o no. Bien, enseguida, para el equilibrio, dice que la suma de fuerzas en X, pues tenemos 3 fuerzas en esa dirección. De estas 3 fuerzas asignamos el signo. ¿En base a qué asignamos el signo, dijimos? Hacia dónde sería el movimiento, ¿A quiénes van a tener signo positivo? las que estén en el mismo sentido del movimiento y Ajá, negativas las que estén en contrario. Exactamente, bien, Natalia. En el sentido del posible movimiento sería tensión y aunque el movimiento no se esté dando, si se diera pues sería en el sentido de la tensión. La tensión sería positiva y las que resultaron con signo negativo es debido a qué? Que van al contrario. Van en sentido contrario al movimiento. Que se resistirían a la posibilidad de que la caja se mueva. En este caso, pues sería la fricción y parte de su propio peso. No es su peso, es parte solamente de su propio peso. En este caso, una fracción de su peso. Esta sumatoria incluye estas 3 y es igual a 0. Aquí lo que se observa es que la tensión sería igual a la fuerza de fricción más el peso en X. Entonces, ¿cuál sería la tensión mínima para mantener el equilibrio? Pues 1200. aquí sería la suma de estas 2 fuerzas. Ahora bien, yo puedo encontrarme con el siguiente problema. Wx es, pues, esa es inmediata, son 588. Y puede ser que cuando quiera calcular la fuerza de fricción, yo sé que en general una fuerza de fricción es una normal por un coeficiente de fricción en general, pero me puedo encontrar con el problema de que la normal no la tenga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para incluir o poder calcular la normal, observo que en Y no hay movimiento, incluso aunque la caja se estuviera deslizando, no hay movimiento. Por lo tanto, mediante una suma de fuerzas en la vertical o en Y, observo que solo hay 2 fuerzas, la normal y el peso en Y. Por lo tanto, al estar en equilibrio, la normal termina siendo igual al peso en Y. No sé si haya duda al respecto. ¿Hay duda respecto a eso? No, ¿No? Bueno, entonces, vamos a continuando. Si la tensión resulta que para mantener el equilibrio tiene que ser igual a 1200, entonces se puede ya escribir la solución del inciso A. Para que la caja empiece a mover, la tensión tendría que ser forzosamente mayor que 1200.3 newton. Vamos a decir que, no sé, 1201 newton
ya sería suficiente para que ésta se mueva, por decirlo así. Y entonces la respuesta se puede emitir en función de eso. Bien, ¿alguna duda del inciso A? No, No. hasta ahorita todo bien. Bueno, déjeme borrar el pizarrón y vamos a ir a al siguiente inciso. El siguiente inciso, no sé si alguno de ustedes puede decirme qué plantea en resumen. Eh, Pide la magnitud de la velocidad de la caja cuando esté a 10 pies si la tensión se mantuviera en equilibrio. Ok, muy bien. Si la tensión se mantuviera en equilibrio, vamos a decirlo en otras palabras porque si no puede ser confuso así como lo acabas de decir, ¿verdad, Natalia? El, el inciso B lo que dice es esto. Vamos a suponer que si la tensión se mantuviera en 1200, dice, si la tensión se mantiene en el valor calculado en el inciso A, ya después sigue diciendo o te pide algo, ¿no? Quiero aquí hacer una aclaración muy importante. Es una pregunta hipotética. Dice, si la tensión se mantiene en 1200, bueno, en el valor calculado, entonces aquí yo lo primero es que haría es interrumpir. A ver, espérame, si la tensión se mantiene en 1200, la caja no se mueve. No sé si están de acuerdo conmigo. Ujú. ¿Ok? Entonces, el autor lo que hace es una pregunta hipotética. Dice, si la tensión se mantuviera en 1200 y con esta tensión ya empezara a deslizarse hacia arriba, ¿cuál sería la velocidad después de haber recorrido, no sé, 10 pies, 3 metros, lo que sea? El punto es de que si la tensión, nuestro razonamiento diría que si la tensión se mantiene, pues no se va a mover, estaría en equilibrio. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, el autor hace esta pregunta hipotética. Vamos a suponer, lo voy a parafrasear así como el autor lo está pensando, pero obviamente al redactarlo pudiera generar esta paradoja. Entonces, el autor lo que quiere decir es, vamos a suponer que si la tensión que calculaste en el inciso anterior fuese suficiente para que ya se moviera, nosotros sabemos que no es así. Pero si esta ya fuera suficiente y esta empezara a deslizarse hacia arriba, entonces calcúlame esto. Ahora, yo les hago una pregunta aquí muy importante. ¿Por qué creen que el autor hace o toma ese valor del inciso A y hace esta hipótesis? ¿Se les ocurre algo? Hola, hola. No. ¿No? Hola. Este, no, por qué se le ocurre hacer esto? Bien, yo supongo, yo personalmente supongo que él no quiere emitir cualquier valor al azar, porque yo podría decir, si yo fuera el autor del ejemplo, yo diría, bueno, si yo sé que la respuesta del inciso anterior es 1200.3, entonces puedo hacer una pregunta ya más obvia. Puedo decir, si la tensión ya fuera de 1300 newtons, obviamente sabemos que esto la mueve hacia arriba, y ya haría así mi planteamiento, pero el autor no quiere usar un número, no quiere especular, no quiere predecir, por lo tanto evita hacer eso o dar un valor numérico utilizando el valor que te llegue a dar el inciso A. Entonces, independientemente de que sepa o no cuál va a ser el valor numérico del inciso A, quiero usar ese valor para que tú mismo lo uses sin tener que calcular y él sin tener que proponer un valor numérico. Entonces, solo es una hipótesis. Entonces, vamos a decir que tú vas a la tienda y quieres comprar un pan, ¿no? Por decirlo así, una concha. Y dices, la concha vale 6 pesos. Entonces, tú llegas con 5 pesos con 50 centavos. Tú dices, bueno, con 5 pesos con 50 no me va a alcanzar para comprarla.
Entonces, ¿cuál es el valor, la cantidad mínima de dinero que necesito para comprarla? Y entonces tú dices, bueno, serían 6 pesos. Te dicen, serían 6 pesos para poderla comprar. Y entonces, aquí viene una hipótesis. Vamos a suponer que el vendedor te la vende en 5.50 o te deja comprarla en 5.50 o le quedas debiendo 50 centavos, como sea. Entonces, a partir de decir, vamos a suponer que te alcanza con 5.50, aunque pues ya sabes que ese no es el precio, entonces, ¿de qué color la comprarías? O bueno, ¿de qué sabor, no? ¿Chocolate o vainilla? Obviamente tú dices, es que no me alcanza porque cuesta 6 pesos, así es que pues no me la puedo comprar. No, pero vamos a suponer que sí te la puedes comprar con 5.50. ¿Qué sabor la escogerías? Ah, pues no sé, chocolate. No, pues vainilla. Entonces, hacer una hipótesis es nada más para saber otra cosa sin necesidad de que sea cierto. Entonces, ahí con eso yo lo que estoy averiguando es que a ti te gusta el sabor vainilla o el sabor chocolate. Ah, pero no es cierto de que cueste 5.50. Pero sí me permitió esa hipótesis saber algo más. Entonces, traduciendo mi ejemplo absurdo o burdo, como ustedes lo quieran llamar, a este problema es nada más para saber qué velocidad tendría si la tensión fuese suficiente de 1200.3 para moverla hacia arriba. Sabemos que no es así, pero si fuera así, ¿cuál sería el resultado? No sé si me explico. Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Ok, bueno, entonces ya habiendo explicado por qué 1200 se reutiliza en base a una pregunta hipotética, entonces vamos a resolver el inciso B. Si la tensión fuera 1200.3, ahora ya la caja se estaría moviendo hacia arriba, hipotéticamente, la suma de fuerzas ahora sería igual a masa por aceleración. ¿Me explico? Ujú. Ya no Sí. es igual a cero porque ya el inciso B plantea de que ésta se estaría moviendo. Entonces, si nosotros hacemos una suma de fuerzas, ¿qué voy a incluir en esa suma de fuerzas? Vamos a poner aquí suma en X sería igual a tensión, que es la que va en el positiva La y tensión en el sentido del movimiento, menos la menos, ¿qué? positiva, Ajá, positiva y la Pues, fuerza sí, de sí, fricción, sí. fuerza de fricción, ¿qué más? Y el la peso negativa Negativa, ¿qué más? menos el peso en X, Menos el peso en X. Ahora esto ya no menos sería el peso igual a en cero. X, Esto sería igual a masa por aceleración. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Ah, ya, es que se trabó, creo. Sí, sí, está como muy Sí, inestable la es otra vez. conexión. Pero bueno, sí se entiende Sí, se mi trabó, suma de profe. fuerzas. ¿Me escuchan? Again, No sé, el único que No se escucho es un escucha. gallo. Sí, yo también nada más escucho un gallo. No, ese es en otra El casa, yo no rancho. tengo gallos. Bueno, en el pelo nada Hoy más. habrá gallina de comida. A ver, ¿me están escuchando? Hola, no, hola. pero más barata. Ah, es que se escucha como, Yo lo escuchaba, Entrecortado. pero con la... Sí, ¿Se escucha entrecortado? Sí, a veces como que llega el sonido y luego se corta. sí. Ok. ¿Ahorita me escuchan? Sí, sí, te escucho. ¿Se escucha? Sí, Ya, sí, 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 sí. Bueno. Ok, entonces mi nuevo Sí. planteamiento es que la suma de fuerzas ahora se te está quedando sin tiempo. Esta reunión terminará en 10 minutos. Ok, vamos a tratar de, este, de que, acabar en 10 minutos, pero si me saca antes de que terminemos, volvemos a entrar, porque ya me mandó el aviso de que me quedan 10 minutos. Bien, nuevo planteamiento ahora es como el movimiento ocurre y se está dando supuestamente hacia arriba, la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas participan? Las mismas. Tensión, fuerza de fricción y peso en X. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí.
Ok. Bueno, ahora bien, la tensión pues tendría el valor que me están diciendo, que sería una constante, 1200.3. Una tensión constante en el cable produciría por consecuencia una aceleración constante. ¿Por qué razón? Por la siguiente. ¿Qué fuerzas participan en la tensión con 1200? Dice, si la tensión se mantiene en 1200, ya la misma palabra me lo está diciendo, se mantiene en 1200, me queda la fuerza de fricción. Pregunta, ¿la fuerza de fricción sería la misma que en el inciso A? No, porque si no seguiría en equilibrio. ¿Perdón? No, porque si no seguiría en equilibrio y se supone que hay un Exacto. movimiento. Ajá, bueno. Ahora bien, entonces la pregunta, ¿la fuerza de fricción es la misma que en el inciso anterior? No. Hay una nueva fuerza de fricción. ¿En qué cambia esta fuerza de fricción respecto a la anterior? Que nos había comentado, ¿no? Que ya no va a haber como ese enlace electromagnético que existe. Sí, ¿Se rompe? electrostático. Se rompe el Electrostático. enlace. Ajá, exactamente. Así es que el coeficiente de fricción es nuevo. Ya no es normal por el coeficiente de fricción estático. Ahora es normal por el coeficiente de fricción cinético. ¿Sale? Entonces mi nueva fuerza de Ujú. fricción ya Sí, ahora pues sí, el movimiento. disminuyó o es menor. De hecho, aquí se observa, es Punto este valor, 5. la normal por el coeficiente de fricción. El nuevo coeficiente de fricción es 0.5. Ahora bien, la normal sigue siendo la misma por el hecho de que ya se esté moviendo. Sí, porque no afecta nada. O sea, se supone que nada más Exactamente. es En como este cambio de luz. caso, la normal depende del peso en Y. El peso en Y sigue siendo igual a la normal o la normal igual al peso en Y. ¿Por qué? Porque la caja no se está ni hundiendo en la superficie ni despegándose de la superficie. Por lo tanto, el movimiento en Y es nulo. Si el movimiento en Y es nulo, la suma de fuerzas en Y sigue siendo cero. Por lo tanto, la normal sigue siendo igual al peso en Y. Y el peso en Y sigue siendo igual a, pues, a lo que mencionamos. Bien, es importante hacerse estas preguntas. ¿Por el hecho de estarse moviendo, las fuerzas cambiaron? Sí, ¿por qué? ¿Cuáles? No, ¿por qué? ¿Cuáles no cambiaron? Bien, W en Y es una de las que a pesar de que esto se esté moviendo, no cambia. Por lo tanto, la normal sigue siendo lo mismo, pero como el coeficiente de fricción ya es diferente, la fuerza de fricción ahora solo es 509. Bien, ahora el peso en X, que era 588, ¿sigue siendo el mismo? Sí. ¿Por qué? Sí. Pues porque el peso no se ve modificado por el hecho de que se moviera, a menos de que el problema indicara que al moverse la caja se abre y pierde masa porque se le cae la masa o lo que ustedes quieran, pero no es el caso. Por lo tanto, el peso en X seguiría siendo el mismo. Ya habiendo calculado el peso en X, la nueva fuerza de fricción y teniendo la tensión, ¿quién es la incógnita? Sería la masa y la aceleración. La masa no es incógnita, la masa la No, sabemos. sí, ya la tengo. Ajá, ¿Cómo la sería la única aceleración? incógnita es la aceleración. Ahora, la pregunta es, ¿me están pidiendo calcular la aceleración? No, es la No, rapidez. ¿La no velocidad? directamente. A mí me piden la Ajá, pero sí. velocidad, sin embargo, llego a una conclusión muy importante. La aceleración terminó dependiendo de puras constantes. ¿Cuáles son esas constantes? La tensión. Vamos a cambiar ya de color aquí. La tensión es una de las constantes. ¿Cuál es la otra constante? 588. La fuerza de fricción de 509 y la masa de la caja. Si notan, la aceleración terminó dependiendo de puras constantes. ¿Qué puedo concluir si la aceleración depende de puras constantes? Que es constante. Que es Constante. constante. Entonces, al concluir que la aceleración es constante, es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, eso es muy importante. Si descubro que el movimiento, de hecho, es rectilíneo, además, es movimiento uniformemente acelerado y aparte es rectilíneo, que bueno, eso ya es lo de menos, significa que puedo volver a usar las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Aunque ustedes no se hubieran dado cuenta de eso, pueden hacer esto. Si la aceleración es una constante y es la razón de cambio de la velocidad en función del tiempo, y por regla de la cadena esto se puede escribir así,
yo lo que puedo hacer es relacionar ese valor de 0.8495 constante con B de B y de S. De ahí se despeja, o bueno, se separan las variables B y de S y finalmente se integra. ¿Para qué integro? Para relacionar la velocidad con el desplazamiento. Pregunta, ¿por qué terminé ocupando la regla de la cadena y no simplemente dB en dt? Si sé que la aceleración es la derivada de b con respecto de t, ¿por qué mejor terminé ocupando este? Porque la puso en función de una distancia, ¿no? O Así sea, es, estaba en función del tiempo y la puso en función de la distancia. porque el autor me pide la distancia en función de la velocidad o la velocidad más bien en función de la distancia. Por lo tanto, no me conviene que tenga esta forma, me conviene que tenga esta forma. ¿Sale? Entonces, me están pidiendo velocidad en función de desplazamiento. Por lo tanto, ocupo esta forma de la aceleración y concluyo al sustituir límite superior e inferior, ¿cuál sería la velocidad? Finalmente, si tú integras b de b desde el reposo a cualquier velocidad, te queda un medio de b cuadrada. No sé si eso está claro. Sí. Entonces me queda un medio de b cuadrada. Esto fue evaluado de 0, que es desde que empieza a romperse el equilibrio o el reposo hasta una velocidad que te interesa averiguar a ti. Y simplemente integro ds. Integrar ds es s. Si va a ser evaluada desde 0 hasta ¿cuánto? Hasta 3.048. Metros. Dice el problema, creo que son 10 pies. Es raro que el problema combine unidades del sistema internacional con el del sistema inglés, pero en este caso me parece que debe haber sido un error, ¿no? De ahí del autor pues no sé, algo, es raro que se combinen unidades, pero bueno, finalmente dice 10 pies, que son lo mismo que 3.048 metros. Sustituido es una diferencia, pues 3.048 menos 0 que termina multiplicando a este. Obviamente, al despejar la velocidad, pasa el 2 multiplicando y al despejar la velocidad, pues queda en raíz. Al final, concluyo que después de haber recorrido 3 metros, tirando el cable a tensión constante y por lo tanto moviéndose a aceleración constante, es capaz de alcanzar desde el reposo 2.27 metros por segundo después de haber recorrido casi 3 metros. ¿Dudas? No. Bien, en cualquier momento nos va a sacar porque ya está marcando 1 minuto con 27. Así es que si tienen dudas de este problema, pues es el momento. Si no, más adelante voy a hacer una invitación para dudas específicas de coordenadas ¿Problema? polares, de problemas de coordenadas polares. Yo De con el que tengo muchos problemas es con la segunda ley de Newton, profe. Ok, ahorita voy a hacer sus dudas particulares de temas como este. Es importante que me los dejen ver me los hagan saber quizá por WhatsApp o por ahí hagan una grabación de voz. En cuanto a, voy a dar uno especial, pero para dudas de movimiento curvilíneo porque son de los más difíciles.